ecuatorianos, tenemos... El gobierno ecuatoriano declaró el estado de excepción en zonas azotadas por el narcotráfico y la criminalidad. Decretamos el estado de excepción en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. En la zona 8 se reportaron 434 muertes violentas entre enero y mediados de marzo, del total de 1.151 asesinatos a nivel nacional. La medida, que tendrá vigencia por 60 días, permite la movilización de militares a las calles. Además, suspende derechos como el de poder reunirse. Estado de excepción con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana, que busca resolver los problemas de raíz. Para enfrentar la inseguridad, Lasso también anunció el sábado la modificación de un decreto sobre la aportación de armas. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Señaló también que se prohibió la fabricación, registro y tenencia de armas artesanales. Las autoridades han identificado a 15 líderes del crimen organizado catalogados como objetivos de alto valor, de los cuales 6 ya han sido capturados. Durante 2022, Ecuador activó 3 veces el estado de excepción. Durante ese año, el país decomisó más de 200 toneladas de drogas en medio de enfrentamientos entre narcotraficantes que se disputan las rutas del tráfico de estupefacientes. Ecuador está localizado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína. Estado de excepción en Ecuador. El presidente Lasso, Guillermo Lasso, en unas imágenes recientes de ayer, varias zonas del país azotadas por el narcotráfico, la criminalidad, pero también los problemas políticos de Ecuador son predominantes. Hay problemas. Yo creo que fue Macri o Chinchilla, o sea, el expresidente argentino Mauricio Macri y la ex de Costa Rica, Laura Chinchilla, que mencionaron en el contexto de inestabilidad en la región a Ecuador. Sí. Sí, bueno, fue la Chinchilla a Ecuador. Y qué bueno que hoy, después de ese evento de ayer y a propósito de esta declaratoria del estado de excepción y de lo que se espera ocurra en los próximos días, la próxima semana en el Parlamento de Ecuador, que tengamos por aquí a Héctor Igonet Céspedes. Él es un politólogo dominicano-ecuatoriano, como dice, realmente dominicano casado con un ecuatoriano, ¿verdad? Y que residente en Ecuador. Y residente en Ecuador, pero muy empapado de los problemas nuestros. Tal vez no dé tiempo a hablar de los nuestros, pero vamos a comenzar por los problemas de Ecuador, un país más que se suma a esta inestabilidad que vive derribando gobierno o que van creando una situación de turbulencia, que no hay paz, no hay respiro, no hay paz social ni política. Buenos días, Héctor. Muy buenos días a todos, muy buenos días a los amigos televidentes que nos acompañan esta mañana. Ahí se van a matar todos porque dice el presidente que se autoriza el porte de armas a personal civil. Mira, eso fue una medida necesaria en un momento en donde el crimen organizado se había tomado todas las calles del país. O sea, Ecuador llegó a un punto de inflexión en donde la seguridad ciudadana no tenía valor alguno. Todos los días asesinaban personas a través del sistema de sicariato, crímenes por encargo, y todos los días inclusive amenazaban comercios a través del chantaje o lo que llamamos las vacunas. Las vacunas son amenazas que le hacen a los comerciantes diciéndole, bueno, me pagas una mensualidad o un porcentaje de tus ganancias todos los meses o yo te cierro el negocio. Comenzaron a poner bombas todos los días en la ciudad de Guayaquil. Amanecían negocios con dinamitas que habían sido sus puertas y paredes explotadas con dinamita. El gobierno tuvo que tomar una medida porque se le fue de las manos la delincuencia. Mira, esto tiene su génesis en la propia estructura personal del gobierno. Tenemos un presidente, un hombre honesto, pero con muy poco carácter. La falta de carácter del presidente lo ha llevado a tomar decisiones a medias, respuestas a medias a un problema muy complejo, porque hoy Ecuador es el mayor
es el país con la mayor cantidad de tráfico de cocaína a nivel mundial. Es el mayor exportador de cocaína peruana y colombiana. Entonces, las autoridades han decomisado entre 60 y 80 toneladas de cocaína, lo que va de año, y eso ha desatado una guerra entre las bandas criminales que se disputan, asociadas a los carteles de droga de Colombia y de México, que se disputan los territorios de tráfico y sobre todo la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad portuaria del Ecuador, el mayor puerto del país. Entonces la ciudad, por ende, más atractiva para el tráfico de droga porque tiene el puerto, pues. Y desató una guerra infernal entre los carteles que llevó al gobierno a tomar decisiones que poco a poco ha ido reculando y ha ido regulando. Por ejemplo, el porte abierto de armas que anunció el presidente no se dio finalmente. 2 días después el Ministerio de Gobierno anunció que eso iba a ser regulado y que en principio el porte de armas iba a ser para las agencias de seguridad privadas para que fortalezcan la seguridad en las ciudadelas, en los comercios, en los negocios y apoyen la labor de la policía, y que personas civiles podrán portar armas siempre y cuando pasen un riguroso examen para determinar si están aptos para poder portarlas. Es interesante que nos acompañes hoy, Héctor, también para que hablemos sobre esa inestabilidad de la que te preguntaba Nelson, no solamente en materia de seguridad ciudadana, de la lucha contra el narcotráfico, si se está dando o no, y de si eso de alguna manera ha desencadenado todo un proceso relativo a la violencia en las calles de Ecuador. Pero hablemos también de la situación política del presidente Lasso. Sabemos que tiene un proceso, una suerte de juicio político que podría sacarlo del poder. Ha dicho que queremos que nos expliques de qué se trata la llamada muerte cruzada, de la que se habla en Ecuador y que podría hacer que hayan elecciones anticipadas, y incluso Lasso ha dicho que podría volver a postularse. La muerte cruzada es una figura constitucional que le permite durante una vez al presidente en sus 4 años de gobiernos disolver la asamblea por diferentes motivos, porque la asamblea está obstruyendo el plan de gobierno, por crisis políticas, el presidente puede disolverla una vez. Es una figura complicada para el presidente, porque en la muerte cruzada se establece que se va a la asamblea, el presidente puede gobernar por decreto durante 3-4 meses hasta que el Consejo Electoral llame nuevas elecciones, pero el presidente también se va y tienen que haber nuevas elecciones de presidentes y de asamblea. Hoy Guillermo Lasso no tiene ninguna posibilidad de ganar nuevamente unas elecciones. La credibilidad y popularidad y posible votación del presidente no llega hoy al 20%. Entonces es una figura muy difícil para el presidente porque sabe que hasta ahí llega su gobierno. La otra opción es que no consigan la oposición los votos en la asamblea, que aparentemente no lo tienen. Aparentemente no lo tendrían. La oposición, los votos para destituir al presidente, se necesitan 92 de 137 votos que aparentemente no tienen. Si se da el juicio político a favor de la oposición en contra del presidente, el presidente saldría del gobierno los 3 días siguientes y asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero, quien completaría el gobierno hasta el 2025. Ese es el escenario. Pero tenemos que entender que Guillermo Lasso, que es un hombre bueno, pero sin carácter, está enfrentando una mafia política de oposición liderada por un partido que se llama Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, quien se encuentra exiliado en Bélgica por una condena que tiene por corrupción de 8 años, por peculado, y no puede regresar al país, se encuentra exiliado en Bélgica, y desde Bélgica el presidente Rafael Correa dirige el partido Revolución Ciudadana, y es el partido de oposición Revolución Ciudadana el que está empujando el juicio político contra Guillermo Lasso. O sea, aquí no se está discutiendo en Ecuador si Guillermo Lasso es corrupto o no es corrupto. Todo el mundo sabe ya que Guillermo Lasso es muchas cosas, pero es un hombre honesto. Es un tipo del Opus Dei, un tipo de la vieja guardia con un pensamiento, es un hombre que parece un político de los 60 y los 70. Es un tipo a nivel personal muy bien formado, banquero, dueño del segundo banco más grande del país. ¿En qué se fundamenta la acusación, Héctor? Se inventaron un supuesto negocio en la empresa petrolera de transporte de petróleo Flopet, en donde dicen que Guillermo Lasso conoció de cierto peculado que hubo y por omisión, porque no tomó las medidas necesarias, lo están enjuiciando. O sea, una verdadera torpeza que jurídicamente se ha caído, porque ya fue demostrado además que no hubo tal peculado en Flopet. El Tribunal Constitucional dijo que no hubo delito. No, sí, no hubo delito. Entonces el Tribunal Constitucional le pasa la pelota que debió el Tribunal Constitucional de Ecuador
desestimar el juicio político, porque si no hay delito, no había motivo para el juicio político. Pero por temor político, el Tribunal Constitucional quiso darle un poquito a cada uno, no poner en problemas al presidente, pero tampoco no ponerse mala con la oposición en la Asamblea, y le dio la posibilidad de poder enjuiciar al presidente por una banalidad. Esa es la realidad del Ecuador. El presidente Lasso está enfrentando una mafia política, señores. No está enfrentando una acusación porque haya cometido un delito, sino porque le haya ganado las elecciones al correísmo en el pasado 2021. Héctor, pareciera que la estabilidad política y social de Ecuador en este momento está en entredicho. ¿Cuántos días faltan para que se dé la votación en el Congreso a determinar si habrá vacancia, si sacan al presidente de la República o si el presidente acoge este artículo constitucional que le permite gobernar por decreto? ¿Y cuál sería el ambiente teniendo una oposición completamente encrispada, con una intención política de tumbar al presidente? ¿Cuál sería la situación que habría días después? Porque Ecuador está casi a las puertas de unas nuevas elecciones. ¿Por qué bajar al presidente de una manera violenta cuando no tiene manera de volver a gobernar? No puede reelegirse porque ni siquiera tiene las condiciones, pero además Correa, a quien se le atribuye la primacía en toda esta situación de crisis que se ha cometido en Ecuador, tampoco puede ir a gobernar, al menos de manera primaria. Puede poner a alguien, pero no puede ir él mismo. ¿Por qué no esperar los meses que faltan para las elecciones en vez de crear una crisis social en este momento? Bueno, no faltan solo meses, faltan 2 años para las próximas elecciones presidenciales en Ecuador, que serán en el 2025. La oposición actúa de esta manera basado en una estrategia. Ellos quieren presionar realmente a Guillermo Lasso a que llame a la muerte cruzada. La oposición quiere la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque si hoy fueran las elecciones, o dentro de 3 meses, que serían las elecciones, 4 meses, si llama a la muerte cruzada, el único partido político electoralmente preparado para ganar las próximas elecciones es la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. La oposición está tan dispersa en Ecuador, con casi 25 partidos políticos, que sería bastante difícil que un candidato de oposición pueda unificar la tendencia y ganar las elecciones dentro de 4 meses, que serían si se aplica la muerte cruzada. Entonces, ahí es donde el gobierno no debe caer. El gobierno no debe caer en la trampa de la oposición de empujar a Guillermo Lasso y llamar a la muerte cruzada, sino que el presidente vaya a la Asamblea, se defienda con los argumentos que tiene, que son muy buenos. Tiene un magnífico ministro de gobierno llamado Henry Cucalón, un tipo brillante, un tipo con una gran visión política que le ha dado estabilidad política al gobierno. Me parece que el ministro de gobierno tiene todas las herramientas para defender al presidente en la Asamblea, que vaya a la Asamblea y se defienda. No creo que tengan los votos, aunque la oposición diga que los tiene. Personalmente, no creo que la oposición tenga los votos para poder sacar al presidente. Entonces el presidente tiene que defenderse. Llamar a la muerte cruzada es un suicidio político, y hoy, mi opinión personal, sería entregarle la presidencia del país al correísmo. Bueno, eso da inestabilidad por todos los lados. El correísmo, vamos a decirle así, acaba de salir bien librado de las municipales. Así es. Y tú dices que está bien estructurado. Sí, sí, señor. Pero, ni modo, vamos a ver cómo se sale con bien eso. Tú dices que le falta... Ganaron las 2 ciudades más grandes del país, Guayaquil y Quito, las alcaldías. Tú dices que le falta carácter a Lasso. Aquí en Dominicano dijo que un presidente flojo, pero es que no tiene base de apoyo, ¿entiendes? O sea, no hay ambiente para la gobernabilidad. Usted no lo vio, una gorra que tiene, eso es policial o militar, como está llamándole. O de la Armada, pareciera. ¿Quién? ¿El presidente Lasso? Sí, la gorra. Sí, que la gorra. Sí, es un utensilio que él usa para decir: yo estoy en estado de guerra. Pero eso no es insignia militar o policial. No, definitivamente. Ah, bueno, está de zafarrancho. Danilo se puso una ahí. Tuvimos a un presidente con mucho al final carácter. usaba una que parecía como de la época de Trujillo. No, de Camaño. Ah, de Camaño. Ecuador tuvo un presidente con mucho carácter, pero No, es que no corrupto, tiene, como Rafael Correa. pero que no ahí tiene tenemos un presidente base, serio, que no pero tiene sin base carácter. de apoyo, Lasso. No la Pero, mira la gorra, y esa es. Yo pensaba que era Parece policial. como de la Armada, parece un O sea, distintivo de la Armada. es un presidente electo por el voto popular que está llamando a un estado de excepción, que la gente use armas hasta sin permiso y quiere dar la imagen de que él está fortaleza. en Yo no estado de sé si los militares se meten allá en política. ¿Qué papel están jugando ahora? No, los militares están apoyando al presidente. Ah, correcto. Sí, señor. Que se vean los políticos dominicanos, yo siempre concluyo ahí, en ese espejo de Ecuador.
Y ayer en el debate de expresidente se advertía de cómo Venezuela llegó a esta situación. Hubo una buena radiografía que la hizo Macri, que agarró de los años 70 y lo dibujó magistralmente de cómo se deterioran los países. Puso el ejemplo de Brasil. Los políticos dominicanos que aprecian esta estabilidad. Algo le faltó al presidente Macri, y es el origen del mal del socialismo latinoamericano. No sé por qué, pero bueno, hay mucho solapamiento de la mayoría de los líderes latinoamericanos con el tema Cuba. Macri mencionó el origen del socialismo. Cuba es el origen del problema. Lo dejó clarísimo, pero no nos metamos en esa parte teórica, sino cómo llegan los países a esa situación. Tú estás residiendo en Ecuador. Sí, señor. De allá tú ves lo que pasa en República Dominicana. Viajo constantemente a República Dominicana. Vamos a hablar unas 5 veces al año estoy por acá. ¿Qué tú estás viendo aquí? ¿Qué estoy viendo? Políticamente. ¿En qué sentido? Políticamente. Sí. Un gobierno estable, una economía que se ha organizado. Electoralmente el próximo año ya tenemos elecciones. Aparentemente el presidente podría tener una reelección. Yo digo aparentemente porque aparte de la buena imagen del presidente, hay un elemento que es económico bastante grave. Yo considero a República Dominicana, en particular la ciudad de Santo Domingo, una de las 3 ciudades más caras de América Latina. Esta ciudad es sumamente cara. Yo veo realmente el costo de la vida sumamente alto aquí. El costo de los servicios sumamente alto. No sé hasta qué punto la gente del distrito, del país, está valorando el tema económico para contrapolarlo con el tema electoral. Me parece que el tema económico podría pasarle factura al gobierno. Es el único ítem que yo veo que el gobierno no puede controlar. El alto costo de la vida es el único ítem que podría no quizás poner en riesgo la reelección del presidente, pero que sí lo podía poner en problemas. Pero también está el entorno internacional. El entorno internacional. Hay varias vertientes, varios indicadores que no lo domina el presidente. Por supuesto, hoy puede por eso amanecer. no estoy diciendo que sea culpa del gobierno. Ajá, o sea, que pueden incidir en el proceso. Inciden directamente. Lo que pasa en el mundo incide en República Dominicana. A veces somos muy isleños los dominicanos y queremos y pensamos que lo que pasa en Europa del Este, lo que pasa en Ucrania, no nos afecta a nosotros. Lo que pasa en Ucrania nos afecta directamente como país. ¿Por qué? Porque afecta las importaciones y las exportaciones y afecta directamente el costo. Lo que quiero decirte es que eso tampoco lo puede controlar el presidente. Ahorita le puede aparecer una situación que cambie todo. Mira, yo pienso que aparte de eso, a Luis le hace falta algo que mitifique su legado político. Te pongo un ejemplo. El metro de Santo Domingo, cuando tú hablas del metro de Santo Domingo, por más extensión del metro que Luis haga, tiene nombre y apellido. Esa obra es Leonel Fernández. Leonel fue quien hizo el metro de Santo Domingo. Y no importa las extensiones que le haga Luis, esa obra nunca va a ser de Luis. Esa obra siempre va a ser de Leonel Fernández. El teleférico, por más teleféricos que haga el gobierno, el teleférico y Punta Catalina son obras de Danilo Medina. Es marca Danilo Medina. Ese es el legado político de Danilo Medina. Al presidente le hace falta su legado político. Le hace falta una obra que lo identifique y que digan, esta obra es como Balaguer. O sea, recordemos el país, esta obra, la hidroeléctrica, la autopista Duarte, la hizo Balaguer. Del gobierno de Hipólito no recordamos obras. Héctor, hay que comparar la cantidad de años también. ¿Cuántos años correcto. duró Balaguer? ¿Cuánto duró Por eso Leonel? estoy ¿Cuánto diciendo, duró Danilo? el gobierno necesita una obra que identifique el legado del presidente. Entonces necesitaría más tiempo el gobierno Necesitaría actual. más tiempo. No creo que lo que le queda al gobierno pueda ya construir una obra de envergadura que se constituya en el legado político del presidente. Es cuando hablamos de Hipólito Mejía. O sea, recientemente hacíamos un ejercicio y determinamos qué obra la gente recuerda del gobierno de Hipólito. Entrevistamos unas 35 personas. Nadie recuerda una obra del gobierno de Hipólito. Sí, no hubo una persona de los 35 que entrevistamos que recordara una obra del gobierno de Hipólito. Luis no se puede dar ese lujo. Luis tiene que crear un legado para que la gente lo recuerde cuando él salga del poder, sea en el 2024 o sea en el 2028. Tú tienes razón, sabes que el dominicano coge todo en relajo, hasta la cosa seria. ¿Y qué obra dejó tal presidente? Nadie se acordaba. Y otro dijo, sí, que se permite doblar a la derecha en rojo en los semáforos. Sí. Y es verdad, fue una disposición. Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge. Así es. Así es. Don Héctor. Entonces, los presidentes tienen que construir su legado. Luis Abinader
está a tiempo y tiene que construir su legado. Y el legado en República Dominicana es material. Lamentablemente no existe un legado moral en la política dominicana, sino material. Y ese legado material que tiene que construir el presidente tiene que empezar a desarrollarlo. Que digan, esta obra es de Luis. Pero puede ser un legado moral también. Puede ser que por primera vez se construya un legado moral para la sociedad. Bueno, podría ser, pero hasta ahora no ha pasado. Se habla de espaillar, se habla. La Ahí lo lucha interesante contra es que la la oposición, corrupción. lo interesante es que la gente lo reconozca como La tal. lucha contra la corrupción tiene un porcentaje muy pequeño en la valoración política. Muy difícil, no conozco un caso de un político en las últimas décadas que haya ganado una presidencia basando su campaña electoral en la lucha contra la corrupción. A pesar de que la gente, el voto de opinión, acuérdate que existe el voto de opinión, el voto de la gente que lee los medios, que está enterada, que escribe por redes sociales, pero ese voto representa entre un 10 y un 12%. El resto, que es el voto popular, no lo muchas valora. gracias. Gracias. De Ulises Francisco de Payá se recuerda como un símbolo moral. Creo que fue en 1876 cuando salió, que me excusan los historiadores, estoy memorizando. El hombre salió caminando, como dicen. Un referente moral, pero eso es para los libros de historia. Yo Para sé los libros de historia. contexto Famoso tuyo. por Gracias, ¿tu decir que la familia está en sociedad estaba Ecuador? exiliada. Sí, gracias a Tráela Dios. para acá. Mientras tanto se resuelve el caso. Está en estudio. Gracias. Realmente Bueno, muchas está en gracias, Héctor Igonés Céspedes, politólogo ecuatoriano, dominicano, ecuatoriano, que está por aquí, nos está caracterizando la difícil, delicada situación que vive su país y algunas pinceladas sobre la situación nacional, con algunos consejos a Luis, como tú dices. Mucha gente tutea con el presidente. Yo creo que a los presidentes hay que tratarlo como ciudadanos. Está claro. Gracias. No hay que mitificar, Y además servidores. no es un dios, son servidores servidores públicos que trabajan para el pueblo. Yo creo que decirle a Luis al presidente lo acerca más al pueblo, inclusive. Bueno, está bien. Gracias. Está la pausa.